Bien, creo que ya estamos todos presentes en esta charla técnica. Bienvenidos a todos los participantes que se encuentran en sala. Vamos a dar inicio a esta charla técnica y también lanzamiento del manual de ubicación de especies forestales maderables comerciales en zonas altoandinas. Reciban el cordial saludo de la Unidad Técnica Cajamarca del CITE Madera, del Instituto Tecnológico de la Producción y del Ministerio de la Producción. Quien les habla es el licenciado Joel Mori Vázquez, comunicador de la Unidad Técnica Cajamarca. En esta charla técnica el día de hoy se explorarán las diversas técnicas y métodos de cubicación para determinar el volumen de madera en pie, rolliza y aserrada, enfocándonos en especies forestales maderables comerciales en zonas altoandinas. También expresamos nuestro cordial saludo a todos los participantes, ¿no? Y de manera especial a Gino Gaturini Ruiz, el director del CITE Madera Lima, también a nuestra coordinadora de la Unidad Técnica Cajamarca, Angie Uriarte Grados. También expresamos nuestro cordial saludo a Jessica Selmira Moscoso Guerrero, ella es directora general de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal de Fauna Silvestre del CERFO. Expresamos también nuestro cordial saludo a Francisco Aquilino Tueros Yance, él es especialista en competitividad FFS del Servicio Nacional Forestal de Fauna y de Fauna Silvestre, CERFOR. Cabe mencionar que el CERFOR ha desarrollado un papel importante en el desarrollo de este manual, así también como lo es la Universidad Nacional de Cajamarca. Por ello también expresamos nuestro saludo a Nehemías Honorio Sangaimar, el director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Cajamarca, también al profesor Walter Ricardo Roncal Briones, el ex jefe de departamento académico de Ciencias Forestales de la UNC. También expresamos nuestro cordial saludo a Juan Linares Celada, docente de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal de la UNC. Muchas gracias a todos por estar presentes. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar el pase a nuestro director de la unidad del CITE Madera Lima, el Gino Gaturini Ruiz, quien nos dará unas palabras de apertura en esta charla técnica y lanzamiento del manual de ubicación de especies forestales maderables comerciales en zonas altoandinas. Gino, el espacio es tuyo, por favor, te doy el pase. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, Gino, te escuchamos muy bien. Ok, qué bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero saludar cordialmente a los participantes y de manera especial a los representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre CERFOR y de la Unidad Nacional de Cajamarca. Agradezco que estén presentes en esta charla técnica que nos está uniendo para poder abordar un tema tan relevante para el sector forestal maderable. Hoy tengo el gusto de abrir este evento donde se presentará el Manual de Ubicación de Especies Forestales Maderables Comerciales en Zonas Altoandinas, una herramienta fundamental para el trabajo de los profesionales forestales. Este manual brinda datos técnicos precisos y metodologías actualizadas que van a poder facilitar la aplicación de mejores prácticas y tomar decisiones sostenibles en la gestión de nuestros recursos forestales. Como director del CITE Madera, reafirmo el compromiso de parte del CITE con la promoción de la competitividad, la innovación y las buenas prácticas en la cadena forestal maderable. Creemos firmemente que estas iniciativas, como el manual, fortalecen la gestión sostenible de los recursos y contribuyen al desarrollo de un sector más eficiente y responsable. Quiero destacar sobre todo la valiosa colaboración del CERFOR y de la Unidad Nacional de Cajamarca en el desarrollo de este manual. Esta alianza interinstitucional ha sido el reflejo del compromiso que tenemos en conjunto por fortalecer las capacidades del sector forestal y garantizar un manejo sostenible de nuestros recursos. Invito a todos ustedes, a los asistentes a este taller, a usar este manual como una guía técnica y practicar en su labor diaria y que en el CITE Madera seguimos comprometidos con proyectos que puedan aportar al sector forestal maderable y al desarrollo sostenible del país.
Aprovechemos esta charla técnica para poder enriquecer con nuevos conocimientos y compartir experiencias, ¿no? A la vez que va conociendo profundidad de este manual. Con iniciativas como este manual, reafirmamos el compromiso de parte del CITE de seguir contribuyendo al desarrollo y la innovación de las unidades productivas del sector forestal maderario, promoviendo siempre un manejo sostenible y competitivo. Por tanto, les agradezco la participación en este taller y nuevamente les pido la invitación para que puedan aprovechar la información que les puede dar el manual y que pueda ser suyo para, como una herramienta anexa a las necesidades que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gino, por tus palabras, por tu intervención. Lo valoramos mucho. Ahora sí, tengo que decir también, es hora de cederle el pase a Jessica Selmira Moscoso Guerrero. Ella es directora general de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre del CERFOR, para que nos dé unas palabras también de bienvenida. Jessica, este espacio es tuyo, te doy el pase. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Pido disculpas por no contactar la cámara, pero en este momento no me es posible. Quiero agradecer el espacio brindado por la Unidad Técnica de Cajamarca, del CITE Madera, y también al CITE Madera por este tema de trabajo conjunto. El manual refleja esta labor que viene brindando la Unidad Técnica en pro de los productores de plantaciones. Es una herramienta que espero les sea muy útiles a todos y darles, digamos, la bienvenida a este tema del taller para que puedan aprovechar y también comentar sus temas de experiencias para ir enriqueciendo las metodologías que se van desarrollando a favor de los usuarios de bosques, en este caso de los productores de plantaciones forestales a nivel nacional, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jessica, por tus palabras. Ahora sí, antes de darle el paso a nuestro analista de servicios de teledetección de la Unidad Técnica Cajamarca, del CITE Madera, Lenin Julca Orrillo, quien desarrollará la charla y presentará el manual de ubicación, quiero indicarles que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden hacerlo con total confianza, ¿no? Asimismo, también terminada esta sesión, les pasaré el enlace donde pueden descargar completamente gratis el PDF del manual de ubicación. Voy a leer brevemente la hoja de vida de Lenin Silver Julca Orrillo, ¿no? Nuestro especialista de la unidad técnica, parte principal del equipo técnico del desarrollo de este manual de ubicación. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Cajamarca, tiene una pasantía en biotecnología forestal en la Universidad Nacional de Tumbes, 5 años de experiencia en declaraciones de manejo forestal en bosques secos de Cajamarca y también en el norte del Perú, registro de plantaciones forestales y comercialización de madera. Actualmente es estudiante de posgrado en la Maestría de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca y pues en la actualidad es nuestro analista, ¿no?, en teledetección en la Unidad Técnica Cajamarca CITE Madera, del Instituto Tecnológico de la Producción y del Ministerio de Producción. Muy bien, Lenin, ahora sí, este es tu espacio. Adelante con el desarrollo de la charla y el lanzamiento del manual de ubicación. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Joel, ¿sí me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Se te escucha, Lenin, se te escucha. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, bueno, el día de hoy me ha tocado, voy a presentar este manual que nació bueno, por necesidad de muchas unidades productivas dentro de la región de Cajamarca, donde tenían muchas dificultades, tanto para poder evaluar cuánto de madera tenían y cuánto posiblemente puedan costar o valorizar su madera en sí, tanto en árbol en pie, como madera rolliza, como madera cerrada. Bueno, dentro del equipo técnico fuimos partícipes de bastantes personas para poder desarrollar esto y el día de hoy vamos a dar una pequeña charla como una parte introductoria general respecto a algunos métodos que básicamente utilizamos en
en la región de Cajamarca y en la zona altoandina principalmente. Y vamos a ver también algunos datos bastante interesantes y unas demostraciones matemáticas para poder determinar las equivalencias de metros cúbicos, pies tablares y todos esos detalles. Que bueno, en el manual ustedes cuando lo van a descargar van a tener mayor indicadores, mayores ideas para que puedan plantear sus interrogantes y todo ello. Bueno, voy a presentar, a ver, voy a compartir mi pantalla, si me permiten, a ver, ya está. Ahí está. Ya, ahora sí, muy bien. Bueno, la charla que nosotros hemos optado para presentar ese manual también es ubicación de especies forestales maderables en zonas altoandinas. Bueno, como sabemos, las zonas altoandinas no solamente se ocupan de la especie más representativa que hay actualmente en Perú, que es el pino, sino también hay otras especies, como es el tema del eucalipto, que es una especie introducida, pero de gran valor porque se utilizan básicamente en el sistema estructural. También unos datos bastante interesantes que también van a encontrar en este manual para ver el tema de los pie derechos, las soleras y todos esos datos muy bien. Y también las especies amazónicas que no vienen en madera rolliza netamente a la zona altoandina o al nivel de la costa, sino vienen en madera cerrada. Y también vamos a poder ver en eso, que también vamos a ver en líneas generales acá en esta pequeña charla acerca de cómo poder cubicar, si nosotros tenemos, es fácil tener una tabla y poder cubicarla, la podemos cubicar en unos segundos, no hay ningún problema, nos da el número de pies tablares, el volumen, pero podemos tener, si nosotros tenemos bastantes lotes, un camión entero, y nosotros tenemos pocos minutos para poder dar una idea, una valorización general de cuánto podría costar y cuánto de volumen existiría. También hay fórmulas, al igual que también hay fórmulas en madera rolliza, que la vamos a ver el día de hoy. Para poder iniciar esta charla, nosotros debemos entender qué es madera, el concepto de madera. Bueno, la madera es un material orgánico compuesto por carbono, oxígeno, hidrógeno, que está formado por diferentes tipos de células, en su mayoría alargadas y ausadas, pero huecas, y su naturaleza porosa. Hay otras especies mucho más, pero esta no es parte de esto, pero posiblemente en un futuro podamos hablar las principales características de las especies, bueno, principalmente del pino, que ojalá en un tiempo podamos dar una pequeña charla acerca de esas características, tanto en pino, pátula, radiata, que son las que más de presencia en la zona altoandina existe. La madera, cuando forma parte del tronco de los árboles, sirve para transportar el agua y las sustancias nutritivas del suelo hacia las hojas, da soporte de las ramas que sostienen la copa y fija sustancia de reserva, almacenando los productos transformados en la parte de las hojas. Estas funciones determinan las características de la porosidad y elevada resistencia perspectiva a su peso. Anatómicamente, la madera está constituida por células longitudinales y transversales de distintas características según la función que desempeña. Bueno, la fotografía podemos ver un conjunto de trozas que también acá en Cajamarca también van a tener idea de cuáles son las dimensiones promedio que se están dando, que se comercializa acá. También hay unas dimensiones comerciales que también están dentro de este manual, y también datos interesantes acerca de un producto de la madera necesaria para fabricar un producto tan demandado que es actualmente el tema de las parihuelas. Cuál es la longitud de las trozas y también el tema de diámetro mínimo que necesitan estas trozas para ser comercializadas. Principalmente la parihuela se requiere el tema de madera de pino principalmente. Principios básicos de la madera, para ubicación de madera. Nosotros debemos entender principios, o sea, conceptos básicos para poder ubicar una madera. Por ejemplo, diámetro a la altura del pecho, que es básicamente el famoso DAP que nosotros medimos desde la parte base del árbol hasta 1,30 m aproximadamente. Por eso es que dicen diámetro a la altura del pecho, que eso es principal. Hay características o especificaciones porque no siempre los árboles están en un terreno plano, sino están en terreno inclinado, hay árboles bifurcados, hay árboles torcidos, hay árboles, tienen diferentes características que dentro de este manual también vamos a poder determinar o encontrar en qué forma poder ubicarla, medir el diámetro en función a las características de los árboles. Cuando está horquilla, cuando está bifurcado, en este caso cuando hay desde la parte del fuste principal
se divide en dos diferentes. Madera en pie. La madera en pie básicamente es cuando nosotros ubicamos madera cuando el árbol está en vivo, cuando está en la plantación en sí. Que hay diferentes aspectos bastante interesantes para poder ver. Madera rolliza, que él lo comentaba, no es más que los rollos, la madera rolliza, que es los troncos, que lo conocen como los rollos, que lo conocen en algunos lugares, pero en Cajamarca lo conocemos como madera rolliza, y en gran parte de Perú principalmente. Madera en su estado natural, seleccionada para eliminar ramas y otras protuberancias que dificultan su transporte. Es el insumo principal para la industria del aserrillo. Madera cerrada. La madera cerrada ya es la madera transformada, son tablas, tablones, cuartones que los conocemos, o en algunos casos de repente lo conocen como lonjas, en algunos lugares. Y podemos ver también una gran cantidad de madera rolliza que se ha dado en una empresa acá en Cajamarca, que su especialidad es en el tema actualmente de parihuelas y otros productos. Por eso es que pueden ver diferentes diámetros de acá. Obviamente también vamos a tener, acá de este orden ser manual también está caracterizado o está para poder ubicar madera. O sea, cuando tenemos un bloque de madera en el patio de acopio y tenemos para poder medirlo en función a su clase diametral. Obviamente debe tener más o menos similitud para que pueda tener un dato regular. Espesor, eso es ya para madera cerrada, que es la parte más de menor dimensiones de una tabla. O sea, la que tiene menor dimensiones es la que tiene menor dimensión de una pieza de una tabla, que se caso cuarto. El ancho es la otra medida, para que nos podamos entender un poco más claro, la medida mayor de la pieza. Y la longitud, que es la parte que se mide. Estas tres medidas se miden en diferentes unidades de medida. Valga la redundancia, el espesor, por ejemplo, en pulgadas, el ancho en pulgadas y la longitud de pies, que lo vamos a ver en el transcurso de la charla el día de hoy. Y metro cúbico, cuando regularmente nosotros medimos en el tema de madera, cuando decimos metros cúbicos, regularmente nos viene a la mente, si es metros cúbicos, madera rolliza o árbol en pie. Pero para nosotros ubicar madera, básicamente madera en bloques, sí o sí se necesita hacer en metros cúbicos. Y hay unas equivalencias, por ejemplo, un metro cúbico de madera cerrada equivale a tantos pies tablares. Un metro cúbico de madera rolliza equivale a tantos pies tablares. Que hay demostraciones matemáticas que vamos a ver el día de hoy también, de igual manera. Y un pie tablar, que es la unidad de medida para la madera cerrada, que tiene 3 medidas: espesor, ancho y longitud. Es la unidad volumétrica más utilizada para medir la longitud. Es el sistema inglés internacional. El otro, para madera rolliza, que lo vamos a ver, utilizamos Esmalia, que seguramente, no sé, de repente, me parece, creo que en la parte de la zona amazónica, de la Amazonía peruana, utilizan otras fórmulas, pero básicamente creo que Smalian es la que se aplica más por el tema de que mucha madera es hueca en la parte de algunos árboles, pero no tenemos ese problema acá en madera de pino. Regularmente tiene dimensiones, no es muy cónica ni muy cilíndrica, regular. Por eso es que justamente una de las medidas que nosotros hemos considerado es de 2.5, que es la madera más comercial, que es la madera comercial en Cajamarca de pino, puesto que la conicidad de estos árboles por el mal manejo es que generan esas dimensiones. Si habrían mayor cantidad un mejor manejo, habrían longitudes mayores a 8 pies o a 2.5 metros. Mire, para nosotros ubicar madera se necesita, ¿qué es ubicar? La ubicación de madera se refiere al proceso para determinar el volumen de madera en un determinado lote, troza, tabla, etc. Este cálculo es esencial para la industria forestal para evaluar su disponibilidad de valor, cuánto de madera existe y cuál es su valor exactamente. Pero nosotros necesitamos algunos instrumentos para poder hacerlo. Por ejemplo, nosotros utilizamos el flexómetro, que es la wincha, utilizamos la cinta métrica. Principalmente la wincha la utilizamos para madera cerrada. La cinta métrica para poder medir diámetros. La forcípula, diámetros a la altura del pecho.
La cinta diamétrica, diámetro de altura del pecho de igual manera, y el telémetro para poder medir alturas. Estos 6 instrumentos son los que utilizamos regularmente para poder cubicar madera. Ubicación de madera de árbol en pie, variables que hay que considerar, por ejemplo, el DAP, que es el principal justamente. Miren, nosotros podemos ver en la imagen que este árbol de pino aproximadamente tiene, no sé, de repente, me parece, creo que, si no me equivoco, debe estar entre 40 y tantos centímetros de diámetro. Está en una zona plana, pero no siempre las plantaciones están dentro de esa zona plana. Por eso es que si nosotros fácilmente ponemos en la base, de la base del árbol hasta 1,30 m, normalmente podemos medirlo. Pero imaginémonos que está inclinado, está en una pendiente, que es lo regularmente, que lo vamos a ver cuáles son las consideraciones. El DAP del árbol se mide tomando como referencia la circunferencia del tronco a una altura de 1,30 m sobre el suelo, salvo en situaciones específicas que se detallan a continuación. Árbol inclinado, como les comentaba. ¿Dónde debemos sí, ¿me escuchan? Creo que se silenció, por favor. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí. Ya, gracias. Miren, por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno con en terreno inclinado, nosotros debemos tener en cuenta justamente las características del suelo para poder dar el diámetro. Miren. Justo de la parte más alta y medimos 1,30 m. Y si nosotros tenemos un terreno inclinado más, y si el árbol está inclinado, tenemos que medirlo de esta manera. Tenemos las áreas con pendientes, la medición del DAP se realiza desde la posición ascendente del terreno, manteniendo el ángulo perpendicular del eje del árbol para una medición precisa. Esa es la consideración, que hay muchas veces sí se encuentra en este tipo de casos. Árbol bifurcado, bastantes veces he encontrado pinos que están bifurcados principalmente a partir de una plantación mal manejada, encontramos por lo menos un 10-15% de árboles bifurcados. Y nosotros debemos tener en cuenta que dos consideraciones. Si la bifurcación empieza por debajo de 1,30 m del suelo, cada tronco debe tener necesario considerar como 2 árboles, principalmente. Y si la medida de metro se tomará de 1,30 m del suelo y la bifurcación comienza a 1,30 m, es un poco más arriba, como se puede muestra ahí. Debemos tener en cuenta la dimensión y de dónde empieza la bifurcación. Regularmente la bifurcación en estos árboles se encuentra, por ejemplo, en Cajamarca, en pino, he visto muchos casos que se encuentran a partir de los 2 metros, 3 metros aproximadamente. O sea, consideramos desde esa parte de ella. Pocas veces encontramos árboles de 1,30 m, pero para poder entenderlo sí necesitamos tener esa parte. Y árbol inclinado mide desde el nivel del suelo, tomando la distancia más corta entre la superficie y el tronco. Esto se hace manteniendo el instrumento perpendicular al eje del tronco. Cálculo de DAP. Miren, nosotros tenemos diferentes, como mencionamos hace un momento, tenemos diferentes instrumentos, como la forcípula, la cinta diamétrica, la winch, la cinta métrica, que es la cinta de sastre. Si nosotros vamos a campo y usamos la cinta métrica, no nos va a dar el DAP directamente, nos va a dar el CAP, la circunferencia de la altura del pecho, al igual que el flexómetro, que es la winch. Lo que nosotros debemos hacer para poder calcular este DAP es algo bien simple. Debemos tener esto, CAP y DAP, circunferencia a la altura del pecho y diámetro a la altura del pecho, justamente lo que ven. Y si nosotros utilizamos, por ejemplo, como les comentaba hace un momento, la wincha o cinta métrica, nosotros debemos medir ese CAP entre el pi, o sea, entre 3,14, 15, 16, bueno, etc. Y para nosotros poder calcular exactamente, por ejemplo, la dimensión, el volumen de madera en pie, nosotros debemos dividirlo, esos centímetros, en metros, para que nos salgan metros cúbicos, que lo vamos a ver a continuación. Esa es la principal característica. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, forcípula o cinta diamétrica, ahí ya nos dan directamente, nos da ya un dato exacto ya, o sea, no hay necesidad de transformar, solamente con esos dos instrumentos, tanto forcípula como cinta diamétrica. Pero si nosotros utilizamos otro instrumento como es la wincha o la cinta métrica, no nos va a dar, tenemos que hacer esa transformación. Altura. Nosotros tenemos, por ejemplo, en madera, para poder aprovechar madera, nosotros tenemos 2 clases de alturas para medir altura. Tenemos el diámetro, el DAP,
pero necesitamos dos clases, la altura total y la altura comercial. ¿Qué nos dice la altura total? Distancia vertical entre el nivel del suelo y la cima del árbol, en este caso el ápice del árbol. Altura comercial, distancia entre el árbol del suelo y la posición terminal de la última porción maderable aprovechable del suelo. Generalmente esto ya es un tema ya un poco ya de criterio, de experiencia, porque miren, si nosotros aprovechamos ahorita, por ejemplo, de un pino, aparte nosotros, por ejemplo, llegamos a un límite, por ejemplo, a partir de máximo, el diámetro mínimo que nosotros utilizamos, porque se utiliza en Cajamarca, en las zonas alpinas, para poder aprovechar, para poder procesar para el aserrío, es 6 pulgadas. Son aproximadamente unos 16, 18 centímetros aproximadamente de diámetro. Eso es, hasta ahí se puede. De ahí en adelante, nosotros debemos tener en cuenta que se puede utilizar para postes de impregnación. Actualmente hay bastantes empresas que se dedican al tema de impregnación de postes. Esta impregnación es muy buena porque cumplen una función principal en este tema de la agroindustria. En Cajamarca se caracteriza por tener varias empresas que venden esos postes impregnados. Y como les comento, la altura comercial puede ser en la parte de acá, en la parte hasta aquí, o hasta acá, por ejemplo, en la parte donde vemos solamente madera, o hasta arriba. O sea, en realidad, ahí está en función al criterio. Por ejemplo, hay muchos madereros en Cajamarca, en la zona alta andina, que aprovechan al 100%. O sea, hasta 6, o sea, desde la base hasta donde llega máximo 6 pulgadas de diámetro, hasta ahí aprovechan para parihuela, por ejemplo, es un ejemplo. Y en adelante hasta el ápice, la aprovechan para postes. O sea, aprovechan el 100%, es un aprovechamiento bastante sustentable. No desperdician nada, algunas ramas que dejan en el campo. Y como vemos en esa fotografía, es un telémetro forestal, es un ipsómetro que mide las alturas. Y esto es muy interesante porque anteriormente hay equipos como el clinómetro, Ulumilates, que tenemos que calcular con cuidado, tenemos que transformarlo, y nos demandaba bastante tiempo. Teníamos que primero medir, restarlo, equivalencias. En cambio, con este equipo podemos determinar la altura comercial, y esto compensa justamente el tema de la pendiente, el tema de la distancia, etcétera. O sea, tiene una tecnología bastante interesante que nos da la altura de un árbol en segundos. Por eso nos acelera bastante los inventarios. Determinación de volumen de madera en pie. Esa es la fórmula para nosotros determinar la madera en pie. Pi cuartos, que es la área basal por el diámetro al cuadrado, por la altura comercial, o la altura total por el factor de forma. Y transformándolo nos genera esa ecuación. 0.7854 por el diámetro al cuadrado, por la altura comercial, la altura total, o por el factor de forma. Dentro de este manual hay ejercicios prácticos generales donde ustedes pueden aplicarlo para que puedan ver cuánto podría ser. Por ejemplo, tenemos un árbol de 16 metros de altura comercial, de diámetro tanto, transformarlo, etcétera, de factor de forma. Este factor de forma es bastante interesante, que ahorita lo vamos a ver, miren. El factor de forma es un coeficiente utilizado en la cubicación de madera en pie para ajustar el volumen teórico de árbol, idealizado como un cilindro o un cono al volumen real del árbol. Se tiene una forma más irregular debido a las variaciones de su diámetro o la altura. Bueno, exactamente, hay muchos estudios para poder determinar este factor de forma, que se ha hecho en Cajamarca, que se ha hecho en otros lugares, y ya tenemos, no es aplicativo exactamente, o sea, no nos va a dar un dato real, porque cada plantación y cada árbol es diferente uno del otro. O sea, no podemos, pero ya este es un intervalo, bueno, ya general, que nosotros utilizamos en la zona alta andina en Cajamarca. Por ejemplo, para el pino blanco, que es el pino pátula, que es cónico, que es la forma cónica, se utiliza el factor de forma 0,50 y 0,55, al igual que radiata 0,50 y 0,55. Y el tema del eucaliptus globulus de 0,75 a 0,70. Son datos que están ya no estandarizados, sino ya se podrían como que aplicativos, porque como les comento, cada especie, cada plantación, no cada especie, sino cada plantación tiene diferente forma.
sea, en función a su manejo y todos sus detalles. Que tendría que hacerse un estudio detallado exactamente, puede ser 0.48, 0.47, pero eso ya es un dato ya que se tiene que estudiar por plantación, o sea, por plantación exactamente. Pero esos datos ya están un poco estandarizados. Ubicación de madera rolliza. Miren, acá es bastante interesante. Tradicionalmente en la zona altoandina y para fines prácticos de ubicación se utiliza la fórmula de Esmalia. Esta fórmula incorpora el diámetro menor, diámetro mayor y la longitud de la troza como variables para calcular su volumen en metros cúbicos. Ustedes saben que una troza no necesariamente es cilíndrica netamente y tampoco es dentro de la parte de la cara, no tiene un diámetro exacto, o sea, no tiene una circunferencia exacta, sino tiene deformidades como todo esto, como toda madera. Y lo que hacemos nosotros, medimos en un cruz o en una aspa exactamente. Tanto en la parte frontal como en la parte posterior, o sea, en las dos partes de las dos caras. Y de esta manera podemos decir diámetro mayor y diámetro menor, entre dos, sacamos un promedio entre dos para poder sacar el volumen. De este modo nos baja en gran medida, nos baja en gran medida el tema del error estadístico que nos puede demorar. Porque si nosotros hacemos solamente una medición, como que nos va a complicar ese tema de acá. Y el error va a ser mucho más grande. Sí, muy bien, mire, muy buena pregunta, señor Juan Carlos. En el caso del pino, nosotros realizamos la medición con todo y corteza, puesto que en la corteza también se aprovecha también la corteza en esta zona. O sea, depende de la especie principalmente. Si la especie la corteza de la especie no es necesariamente utilizada, no es necesario disminuir esos 2 centímetros de diámetro, pero para el caso del pino sí se utiliza el tema de la corteza. Para el tema, para las chapas o los cantos que lo conocen regularmente. Variables para ubicación, como les comento, que es la longitud y el diámetro. Miren, si se pueden dar cuenta en esa fotografía de la derecha, no es tan ni irregular ni una circunferencia bastante grande el tema de acá, sino tiene bastante interesante. Por eso es que es recomendable, de igual manera, tomar 2 medidas, una parte como en aspa, como en cruz, y de esa manera, diámetro mayor, diámetro menor, entre 2. Y de esa manera podemos detener, por ejemplo, o sea, puede que tengan, 40 el diámetro mayor y el diámetro menor 41. 41 más 40 son 81 entre 2, sería 40.5. O sea, esos 40.5 nos podría bajar el error en gran medida, pero eso es en el nivel de pino. Y como pueden ver, hay diferentes medidas, hay diferentes clases y toda esa madera principalmente es para el tema de parihuela y otros temas por ahí. Y la longitud es de un extremo a otro principalmente. Como pueden ver, esa madera aproximadamente tenía 1.25, ese punto 1.25 es para el tema de las parihuelas, que dentro del manual también van a encontrar cuáles son las medidas en longitud que requieren las empresas para fabricar parihuelas, y cuál es el diámetro mínimo. En todo diámetro mínimo 6 pulgadas. O sea, si ustedes quieren vender madera para parihuela, por ejemplo, mínimo tiene que tener 6 pulgadas. 6.5, 7, 8, bueno, hasta cuando puedan hacerlo, bastante grande. Pero mínimo debe tener 6. Ese 6 para poder tener una buena madera respecto a eso. Y lo mismo que como variables para la ubicación. Es lo que les comentaba hace un momento. Es la figura 20, diámetro mayor, diámetro menor, entre 2, y saca un promedio. Y para el caso de pino se mide con todo y corteza, puesto que de aquí se aprovecha las chapas que son comercializadas. Este es un diámetro interesante para poder medir el tema de ahí. Es un gráfico bastante ilustrativo para poder entender qué es exactamente el diámetro para medirlo ahí. Y que utilizamos la wincha, no utilizamos la cinta de métrica ya. Cálculo de volumen rolliza es lo que les comentaba hace un momento, que es bastante, bueno, no es tan difícil, es lo mismo, pi cuartos, entre el diámetro mayor más el diámetro menor, entre 2 al cuadrado por la longitud. Todo esto debe ser todo esto debe ser en metros, o sea, la longitud y el diámetro debe estar en metros, y de esta manera para poder sacar metros cúbicos, en la misma unidad de medida. Es para madera rolliza. Dentro del manual van a encontrar bastantes, un par o 2, 3 más o menos ejemplos para que puedan darse una idea bastante interesante. Variables, medición,
es madera cerrada, perdón, acá justo, denme un segundo, acá hay un tema, esta es madera cerrada, perdón. Ajá, ahí está. Ya está, ahora sí. Por ejemplo, mire, esta es madera cerrada. ¿Y cómo podemos ver que es madera cerrada? Justamente lo que es esto de acá. Es una troza, perdón, es una tabla. Y la tabla, nosotros tenemos, como les comentaba hace un momento, tenemos las tablas, 3 medidas: ancho, espesor y la longitud. Pero siempre nosotros debemos tener en cuenta que para poder sacar volúmenes de madera necesitamos primero sacar el espesor, seguido por el ancho y seguido por la longitud, porque la longitud es un desencadenante bastante interesante para poder ver el precio de la madera. Está en función a la longitud. Por ejemplo, madera comercial, que lo van a ver también ahí de 0 a 5 pies, madera corta, madera comerciales de 6 a 12 aproximadamente, y de 13 en adelante madera mecanizada o larga, que tiene otro precio. Tiene otro precio principalmente. Respecto a esto. En realidad, la madera, como le comento, las variables, tenemos estas 3, pero entonces, para poder entenderlos, o sea, cuánto medir, por ejemplo, generalmente ven el tema de el espesor en centímetros, ya no en pulgadas. Por ejemplo, miren, el espesor es una pulgada, es 2.54 centímetros, el ancho 2.54, principalmente es una tabla común, es una tabla que podemos verlo. La longitud, 30.48 centímetros, en 3 dimensiones, o sea, tanto el espesor como la longitud, el espesor y el ancho se mide en una unidad de medida, que son en pulgadas, que equivale a 2.54. Y esto nos ayuda también a poder demostrar que las equivalencias, que un metro cúbico de madera rolliza es 424 pies tablares, que lo vamos a ver también, hay una demostración matemática dentro del manual para que lo puedan ver. Y la longitud es en pies, 30.5. El espesor, como les comento, para fines prácticos es la parte más pequeña, el ancho de la fines prácticos es la parte transversal, y la longitud es la medida entre un extremo y otro, y se mide en pies. Respecto a eso. Y la fórmula no es tan complicada, es espesor por el ancho por la longitud entre 12. Justamente podemos ver también ahí madera, que es madera justamente ya procesada, está en pleno proceso de secado para poder ver. Ahí podemos justo ver que mide aproximadamente unos 3, 4 pulgadas, me parece, el ancho, respecto a esto. Esto principalmente se da en madera para parihuelas, de acá, esta empresa. No es muy complicada la fórmula, o sea, es aplicar un tema de esta fórmula para poder verlo. Espesor por ancho por la longitud entre 12. Ubicación de madera en un medio de transporte, miren, ya nosotros sabemos perfectamente que ya sabemos cómo ubicar, por ejemplo, ya sabemos cómo ubicar un árbol en pie, madera rolliza, madera cerrada, con las diferentes fórmulas. Principalmente utilizamos Smalia. Los casos principalmente que se dan cuando es árbol bifurcado, cuando es árbol inclinado, cuando hay un terreno inclinado, cuando el terreno es plano, etcétera. Hay diferentes otras formas. Justamente estos detalles. Mire, es importante contar con una guía para calcular el volumen de madera rolliza cerrada que transportan los vehículos del bosque a centros de transformación y lugares de comercialización. Como les comento hace un momento, nosotros tenemos, por ejemplo, un camión entero, un camión lleno de madera rolliza o aserrada, y nosotros queremos determinar en breves minutos cuánto de madera nosotros tenemos para poder calcularlo. No sabemos, porque, o sea, y nosotros hasta esperar que bajen tabla por tabla, medir tabla por tabla, como que nos va a complicar bastante. Para esto se han hecho estudios para poder determinar cuál es la forma correcta para poder medir eso y minimizar el error. Obviamente, cuando nosotros ubicamos en este método, va a haber un poco de error, pero ese error se compensa con la fórmula que se han realizado, que ahorita lo vamos a ver. Nosotros tenemos que tener consideraciones tanto para medir ancho promedio, altura promedio y la longitud media. Estas 3 medidas se utilizan para poder cargas grandes. Por ejemplo, si nosotros regularmente la madera cerrada que se transporta, bueno, desde la costa, esa madera de 13 pies, 15 pies, 20 pies, 30 pies, bueno, 25 pies más o menos que llega a la Copaiba,
o no sé, de repente ustedes me pueden decir que hay una madera que llega hasta 35 pies. Yo he visto máximo madera de copaiba, si no me equivoco, de tornillo, que llega aproximadamente hasta 28 pies. Yo he visto personalmente, personalmente he visto, pero si es que ustedes han visto madera mucho más larga, comercial, obviamente, sería esto. ¿De qué especie? Sería interesante saber ese dato. Todos estos datos se miden en metros de reverizarse. Miren, nosotros tenemos ese camioncito, ese camión dice, ya, el camión esto, quiero que me dé un camión entero. ¿Qué nos dice? Que es el ancho promedio, la altura promedio y la longitud media. Tenemos 3 medidas, pero nosotros no medimos en el tema de, no medimos en metros, en pies tablares en este caso. Por ejemplo, nosotros tenemos madera cerrada, y nosotros decimos, si madera cerrada voy a medir en metros, en pies tablares, pero para poder medir en pies tablares es medio complicado. Para esto se ha hecho una fórmula. Esta fórmula es ancho promedio por altura promedio por la longitud media, y debemos multiplicar por un factor, que ahorita lo vamos a ver. Miren, tenemos ese lote de ahí. Tenemos el volumen aparente, que es en metros cúbicos, todo esto se va a medir en metros. El ancho promedio, la altura promedio y la longitud media. Estos 3 lo multiplicamos y nos va a dar un dato exacto, el volumen aparente. Y nosotros podemos determinar el volumen aparente por el factor de apilado, que para toda madera y sin excepción, solamente madera cerrada, sea tornillo, sea copaiba, sea pino, sea eucalipto, sea lo que sea, nos va a dar un factor de apilado de 0.85. Pero ustedes me dirán, hay algunos casos que la madera no necesariamente puede que se tuerza generalmente, pero son casos excepcionales. Generalmente esta madera con fines comerciales regularmente recta. Y nosotros utilizamos estos datos para poder multiplicar el ancho promedio, que sería, por ejemplo, esta parte de acá, por el tema de la altura, por de acá, o sea, la longitud media, que es el fondo, lo más largo exactamente. Y lo multiplicamos por un factor que es 0.85, que esto ya está estudiado, está justamente esto en colaboración con el Servicio Forestal de Flora y Fauna Silvestre. Ellos ya tienen protocolos exactos donde determinan que esos datos... habrá un factor de conversión. Miren, ahí sí podemos tener un poco de dificultades en poder generar esta respuesta a un factor de conversión para determinar el número de piezas. Puede ser que pueda generar esto, pero miren, si nosotros vemos una industria, por ejemplo, el del parquet, en el parquet sí podemos determinar el número de piezas. Pero miren, en este caso, por ejemplo, de Cajamarca, que también hay datos promedio, por ejemplo, en una carga de madera extraída, hay madera, es cierto, de 2.5 metros de longitud, pero en este caso les digo, pero en ancho, en espesor, por ejemplo, hay 2, 3, 4, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 8, 5, 6, o sea, y del ancho también hay 7, 8 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, o sea, no es exactamente el número de piezas. O sea, ahí podríamos incurrir en error, no hay pero para parquet, me parece, creo que sí hay para parquet, para poder determinarlo. Se puede dividir una respuesta en el tema del esparcimiento en una dimensión, o sea, en una fórmula directa, sí, solamente medimos 2 dimensiones y podemos determinar ahí. Pero que tengan las mismas dimensiones, porque no necesariamente tienen que tener las mismas dimensiones, tanto en espesor como en ancho. Es en el tema para parquet, creo que sí es muy genial, pero para otras especies creo que es medio complicada, y mucho más la madera extraída de plantaciones, especialmente del tema de pino, que es bastante irregular. Nosotros ya sabemos que este punto. Ahora hay otra parte interesante, mire, madera de rolliza transportada. Miren, nosotros tenemos todo ese lote. O sea, obviamente tenemos que tenerlo arregladito, todo eso tiene que estar ahí, porque tenemos que tener la longitud. O sea, tener bien apilado, bien apilado. Acá un poco, esta empresa un poco, digamos, por el tiempo, premuración, porque ellos ya tienen una
una cubicación previa. Ellos principalmente, esta madera, mire, la madera, un poco para poder indicarles, no hay precios ahí en el tema de, no hay precios en este tema de los, no hay precios exactos en el tema del pino, pero más o menos la madera para parihuelas se comercializa en tonelada. La tonelada debe estar entre 260, 250, 240, depende la época y el nivel de, bueno, la forma de comercialización. Pero la madera rolliza, para poder ser procesada para parihuelas, se da en tonelada. O sea, lo miden en tonelada exactamente. Y necesita tener dimensión. La longitud sí es exacta, de 1,25 m, 1,30 m, 1,10 m, como sea el requerimiento. Y el diámetro debe ser mínimo 6 pulgadas respecto a eso. Por eso es que pueden ver en la planta, en este lote, pueden ver diferentes dimensiones. Esta de aquí, pueden ver esta de acá, pueden ver, o sea, hay diferentes tipos de, es la tema de la conclusión. El objetivo de este manual justamente es para poder dar a conocer en gran medida cuál es la forma de comercialización en las zonas altoandinas. Principalmente, cuál es la realidad. Por ejemplo, allá en tema de la Amazonía, por ejemplo, el tema de la costa ya llega con dimensiones exactas, ya el parquet, el tema de la madera cerrada, pero el tema del tema de las zonas altoandinas, que Cajamarca, bueno, en unas palabras, como es un referente en el tema de plantaciones y manejo y comercialización de madera de pino principalmente, ves un tema de realidad respecto a esto. Y tenemos datos bastante interesantes respecto a esto. Y lo mismo, acá podemos, lo mismo, es la misma fórmula, ancho promedio, altura promedio, longitud media, volumen estimado, volumen aparente, y acá vemos esta fórmula de acá. Para nosotros tener, por ejemplo, ya no calculamos, o sea, ya no es exactamente el tema de el rango, el tema de anteriormente que era 0,85 para todo tipo de madera. Acá se miden en rango diametrales, en clases diametrales. Por ejemplo, madera de 0 a 10 centímetros de diámetro es factor de apilado 0,59. Mayores de 0,41 a 0,50 es un factor de apilado de 0,70. O sea, multiplicándolo esto, el ancho, el promedio, el altura promedio, la longitud media, tenemos un valor por el factor. Tenemos un valor, valor estimado, el volumen estimado. Y nosotros podemos verlo. Pero si nosotros nos vamos a la realidad, nosotros justamente por eso la realidad de la necesidad de poder, de costumbres, ahí también hay algunos conceptos bastante interesantes que se desarrolló conjuntamente con el equipo técnico, donde que no hay unas normas exactas, no hay normas exactas para poder decir, no, la madera de clase de metal, sino está en función a la necesidad, nos adaptamos regularmente. Demostración de equivalencias, como les comento hace un momento. Miren, por ejemplo, si nosotros en 1 metro cúbico de madera cerrada nosotros encontramos 410 tablares, siempre cuando nosotros encontramos, necesitamos tenemos pero no sabemos de dónde exactamente. Acá hay una fórmula donde un pie es equivalente a 30,48, lo pasamos a metros, luego empezamos a hacer unas características principales, unas ecuaciones, para poder determinar que un pie tablar es 400 pies tablar, es 1 metro cúbico. Pie tablar es 1 metro cúbico. O sea, ya está demostrado matemáticamente que 424 pies tablares es 1 metro cúbico. O sea, en 1 metro cúbico de madera cerrada encontramos 424 pies tablares. Otra demostración bastante interesante que también está dentro del manual es que 1 metro cúbico de madera rolliza es 220 pies tablares de madera, 200 pies tablares de madera. En este caso, aplicamos el tema de los pies cúbicos, que es otra fórmula matemática respecto a eso. Acá también es un tema un poco debatible, puesto que el rendimiento promedio que se ha hecho esta ecuación está en función al 50 o 60% de rendimiento de volumen, que es esto ahí. Por ejemplo, en la costa, en la parte de la Amazonía, siempre manejan estos porcentajes, que el 50-60% es el rendimiento total de la madera. Y en función a este rendimiento total es lo que se ha hecho esta fórmula, ese tema de ahí. ¿Se puede aplicar? Sí se puede aplicar, pero en este caso, si nosotros tenemos madera más cilíndrica, tenemos madera mejor manejada, podemos
ampliar ese tema, este rendimiento de acá. Pero para fines prácticos ya todavía no está demostrado y es un tema como general ya dado ya. Y estas son las especies que, bueno, desde la unidad técnica, en los últimos años nosotros hemos hecho una serie de encuestas para poder determinar cuáles son las especies de mayor comercialización en esta zona. Aplicado a Cajamarca, de repente en otras zonas hay otras especies, pero aplicado a la región de Cajamarca es decir, pino pátula, pino radiata, eucalipto, aliso, romerillo macho, romerillo hembra. Estos romerillos principalmente se dan en la zona del norte de Cajamarca, Jaén y San Ignacio. Ispingo, saucecillo, estas tres. Los dos romerillos y el saucecillo son especies que son representativas de la zona del norte de Cajamarca, norte peruano, que es la colina Jaén y San Ignacio. Son madera bastante bonita, bastante buena para trabajar. Está entre media dura esta madera, y es bastante, pero también como toda especie natural, como una especie que no es plantación, está sometida a una gran intensidad de aprovechamiento ilegal y deforestación. Por eso es que ya muchas veces ya no encontramos, muchos madereros tienen que ingresar hacia adentro con sus planes de manejo para sacar sus autorizaciones para poder aprovechar eso. Ispingo, también tenemos tornillo, copaiba, moena y cedro. El tema del cedro, bueno, ahí sí, bueno, generalmente acá mencionan como cedro y la moena. No tenemos una especie propiamente dicha, por eso es que, bueno, optamos por decir LSP, no sabemos cuál sería la especie en sí, porque hay bastantes especies de cedro. Por ejemplo, hay un cedro rosado, cedro blanco y otros temas de ahí. Que bueno, eso ya se tendría que ver con un poco más con especialistas para que digan, este tipo de cedro se comercializa más. Pero yo en Cajamarca he visto diferentes tipos de cedro y siempre los madereros dicen, es cedro, es moena. Dimensiones de madera comercial. Acá, por ejemplo, mencionamos que de 0 a 5 considerado madera corta, que es la de menor precio. De ahí vemos la madera comercial de 6 a 12, que aumenta un poco más el precio. Y madera mecanizada o madera larga, que desde 13 más, o sea, tiene otro precio exactamente. Un ejemplo, por ejemplo, la madera comercial de pino debe estar en promedio, no sé, 220, 230 aproximadamente, el pie tablado. Y si nosotros tenemos madera mayor a 12 pies, ya de 3 metros, 3 metros y medio exactamente, ya aumentan 40 céntimos, 50 céntimos la medida. Puesto que va a generar mayor desperdicio en el aserrillo. Medidas comerciales de a pie derecho, acá encontramos medidas comerciales de 2.5, 3 y 4 metros. Diámetro promedio, 2.5, 3 a 4. Es en promedio, porque en pie derechos hay dos clases, la base y la punta, porque generalmente, como este lapicero de acá, que sea la base. Como pueden ver, la base es un poco más gruesa, y en función al aumento disminuye en punta. Por eso dicen generalmente que debe ser uniforme. Muchas veces en muchos requerimientos de varias instituciones dicen, no, que debe ser uniforme, de las mismas medidas, pero personalmente no, y ustedes que se dedican al sector madera, difícilmente podemos encontrar pie derechos de eucalipto que tengan dimensiones exactas, tanto en la base como en la punta. Puede que tenga acá, por ejemplo, 4 y acá puede tener que sea 3 regularmente, pero tampoco mucha diferencia. Ajá, ausamiento, exactamente, sí. Dimensiones de madera cerrada de eucalipto. Acá, por ejemplo, la madera generalmente que se utiliza en Cajamarca, lo utilizaban anteriormente para el tema estructural, para vigas, viguetas, etcétera, para columnas. Pero eso es antiguamente, pero en los últimos años ya se utiliza para netamente estructural, por ejemplo, para soleras, para tiras, tabla para encofrados, con diferente tipo de... El espesor siempre es 2.5, es 1 pulgada, siempre regularmente, varía entre 2 centímetros, 2.5, está entre 2.5 y 2 y 2.5 el espesor, pero lo recomendable, justamente hablando con unos colegas que son civiles, siempre indican que siempre cuando utilizan madera, tabla para encofrado de eucalipto, sí o sí tiene que ser de 2.5, para que tenga un poco más de resistencia estructural. Y el ancho está entre 2, 8, son 20 centímetros aproximadamente de esto de acá.
20, 22, 23 centímetros el ancho. Y la longitud sí tenemos de 4 metros, 3 metros, 4 metros, regularmente. Regularmente es el tema de los de acá. El otro tema es madera de pino, como les comentaba hace un momento. Esto regularmente encontramos madera, la comercial es de 2.5, que ese es el comercial en Cajamarca, o 8 pies. Pero como pueden ver, el espesor y el ancho, que son promedios que desde la unidad técnica, en las encuestas y el trabajo de campo que hemos hecho los últimos años, hemos encontrado que varían 3, 4, 5, 5, 3, 12, 7, 8, 10, 13. Puede ser que sea 5, 12, 7, 4, 5, 3, 5, 10. O sea, varía bastante ese tema de acá. Pero en la longitud siempre va a ser la misma. Por eso que les comentaba que la madera corta es la que tiene menor precio, seguida por la madera comercial y la madera mecanizada. Por eso es que les comentaba hace un momento que siempre es recomendable, siempre cuando queremos ubicar madera cerrada, empezar por el espesor, luego el ancho, luego la longitud, donde la longitud ya nos va a establecer un dato exacto. O sea, decimos, ¿cuántos pies tiene esa acá? Tiene 5 pies. Entonces madera corta, entonces tiene un menor precio. Pero bastante fina, dijimos, madera mecanizada, tiene 14 pies. Wow, complicado, entonces va a aumentar el precio. Y es lo que les comentaba hace un momento. Dimensiones comerciales de pino pato imperial para parihuela. Tenemos tres longitudes, 1.10, 1.15 y 1.25. Estas son las maderas comerciales en longitud que se utiliza en Cajamarca para parihuelas, que es los palets, que es el producto actualmente de mayor fabricación en la zona de Alto Andina. Y el diámetro mínimo son 6 pulgadas. Mínimo son 6 pulgadas. Nosotros también dentro de ese manual se ha propuesto 3 tipos de formatos que están en los anexos, anexo 1, anexo 2, anexo 3, para madera cerrada, para madera rolliza y para madera en pie. Como pueden ver, ahí son bastante interesantes, bastante prácticos, donde se puede ver el tema del espesor, donde se puede colocar, se puede aumentar. O sea, eso ya es muy factible para que les puedan dar una idea de cómo poder ir a campo y tener este factor y empezar a llenar exactamente. Lo imprimen y empiezan a llenar sus datos. Ahí también está para que saquen volumen directamente y alguna observación. La especie, regularmente eso. Bueno, esta era como que la clase introductoria que nosotros optamos por realizarlo respecto a esto, para poder a ver, ¿qué dice? A ver, tengo una pregunta por aquí. Dice, buenas tardes, para la zona de Ucayali, botella de madera recomienda sembrar para venta masiva. Oh, wow. Miren, ahí justamente el año pasado, este año nosotros brindamos un curso de capacitación en el tema de, ¿cómo se llama esto? Áreas óptimas para la instalación de plantaciones forestales. O sea, en función a las características climáticas de la zona, nosotros podemos establecer o recomendar plantaciones. Pero esto sí, por ejemplo, hay diferentes especies. Por ejemplo, fácilmente yo le podría decir, Jensi, en la parte de Ucayali, no sabría decirle qué características tiene Aguatía, o sea, cuánto de precipitación, cuál es la altitud, cuál es la precipitación y cuál es la temperatura, y cuál es el tipo de suelo respecto a eso. O sea, son 4 variables principales que nosotros utilizamos para poder generar o decir, por ejemplo, tal especie. Por ejemplo, acá en Cajamarca encontramos para madera comercial, madera comercial, por ejemplo, si nosotros queremos establecer plantaciones de pino, por ejemplo, lo recomendable es que la altitud no vaya mayor a 3.500 metros, por ejemplo, para que la madera sea cilíndrica y tenga mayor volumen maderable a futuro. 3.200, 3.300 es muy bueno, yo he visto madera, pero a partir de los 3.700 metros, 3.800, como que requiere un manejo muy especial para poder minimizar el tema de los errores, muy cónico se vuelve esta madera. Hay mucha presencia de conicidad, hay mucha presencia de bifurcados, etc., y esto disminuye el volumen maderable. El rendimiento es mucho mayor. Por ejemplo, el rendimiento promedio acá de una buena plantación de madera en Cajamarca es de 400 metros cúbicos hectárea para aprovechamiento a los 22 años. Pero en algunos casos, algunas plantaciones llegan a 120, 150. Ya no es rentable ese tema de acá. Justamente hay unos proyectos bastante interesantes de CERFOR que están estableciendo esas plantaciones y lo están estableciendo de tal manera
que sea las mejores condiciones para que tengan un volumen maderable, un rendimiento maderable futuro muy, muy bueno. Y esto nos genera mayor rentabilidad. No es lo mismo llegar a los 20 años con 40 centímetros de diámetro que unos 20 centímetros de diámetro, 18 centímetros de diámetro, que sí se ha hecho, que sí hemos encontrado, nosotros desde la experiencia de acá de la Unidad Técnica y Cajamarca, hemos encontrado madera de pino de hasta 17, 18, 20 centímetros de diámetro a los 23, 24 años. O sea, bastante delgada, parte bastante delgada, con bastantes nudos y sinuosa, el tema bifurcada, o sea, bastante eso. Por eso es muy recomendable, es 32 grados con suelo franco arenoso. No le tendría y en sí un dato exacto porque no conozco mucho la realidad de la zona de la costa, pero nos podría escribir al correo que está ahí, o al correo, o enviarnos una llamada, nos podría dar llamada para poder dar la información. Nosotros sí tenemos esa información con los cursos que hemos recolectado y con la experiencia de algunos participantes que han intentado. Sí, ahí justamente tenemos un número, ahí el correo, por ejemplo, ahí le voy a escribir el correo, por favor, para que pueda enviar esto. Cajamarca, itp.gov.p. Miren, ¿nos puede escribir a ese correo, por favor? Buenas tardes, ¿aún se emplea alguna tecnología? Sí, miren. Bueno, este es el método tradicional, este es el método que nosotros utilizamos para poder determinar el volumen maderable. Es un método como les comento, pero hay otro método bastante interesante que nosotros ya hemos desarrollado y hemos hecho algunas pruebas para el uso de dos tipos de tecnología, pero utilizando los drones. Estos drones lo que nosotros nos da es un inventario mayor, y justamente hay un colega en el sitio Forestal Minas que él está haciendo pruebas con una cámara LIDAR, que es una tecnología bastante avanzada, donde lo que hace es un escaneo. Es un escaneo general de toda la plantación, tanto por la parte aérea como por la parte terrestre. Si pasa el dron, coge su mochila y empieza a caminar en forma de zigzag por toda la plantación, y lo que te genera esta cámara LIDAR es empezar a distribuir o expulsar, por ejemplo, láseres, 30.000 láseres por segundo. De esa manera te hace un escáner y puede determinarte, por ejemplo, según el nivel del píxel, puede determinar hasta el espesor de las hojas, por ejemplo, de las fascículas, de las hojas, etc. Referente a lo que es una madera cerrada, ¿cuánto es el pase excedente referente al cargo de espesor? ¿O se aplica a medidas exactas? A ver. Ajá, más o menos. Y la otra tecnología que nosotros hemos utilizado ahí en Cajamarca es el tema de tomar imágenes con los drones, unas imágenes RGB, y de esta manera poder determinar con un procesamiento en software especializados diámetro y espesor, perdón, diámetro y altura. No nos ha salido tan correcto porque hemos tenido que hacer bastantes pruebas. Vamos a mejorar esta metodología para poder utilizar drones con imágenes RGB multiespectrales para poder generar el tema del diámetro y la altura de los árboles en diferentes tomas, tanto horizontales, verticales, diferentes ángulos. Referente a la madera cerrada, ¿cuánto es el pase excedente referente al largo de ancho de peso? No hay exactamente esto, Joel, no hay un dato exacto que nos podría decir esto, pero, por ejemplo, una trailada de madera regularmente está entre 13, 14, 15, 12, 13, 14 mil pies tablares. Eso está en función también al tema de la densidad de la madera. O sea, no es lo mismo que un trailer cargue 12.000 pies tablares de tornillo, o perdón, de Chihuahuaco, que cargue 12.000 pies tablares de pino. Obviamente el Chihuahuaco es mucho más pesado, va a requerir un poco más, pero no hay una medida exacta que se pueden aplicar. Esto ya está en función a los requerimientos respecto a esto, el tema de... No sé si tienen alguna consulta, pregunta respecto a esto. Miren, nosotros también podríamos
podemos brindarle servicio de que solicita mediante una T virtual. Nosotros justamente nos pueden escribir tanto a los números que le estamos escribiendo ahorita. Ahorita le vamos a fijar un número ahí en el chat y este correo también, acá también me pueden escribir por favor a mi correo para poder indicarles mediante una asistencia técnica virtual, cualquier sea la parte del Perú, para que nosotros podamos brindarle mayor detalle respecto a esto y podemos brindarle algún asesoramiento un acompañamiento más específico, un acompañamiento personal, se podría decir, para con sus necesidades y todos sus detalles. Pues también le voy a dejar mi número, por favor. Listo. Respecto a la charla de madera de hoy, me ocultaba la información de madera con el carbón. Sí, miren, el tema de acá es bastante interesante con respecto a la charla de madera. Ustedes también pueden brindar información de cómo medir el carbono de cada árbol, huella de carbono. Nos podría enviar esa solicitud vía correo, nos puede escribir a este número, a los números que le estamos poniendo hace rato, al UT Cajamarca o mi correo personal, para poder brindarle mayor información. Pero sí es que si tenemos esa información, sí no podemos brindarles ese servicio, no hay ningún problema. Como huella de carbono, no creo que tengamos ese servicio, pero podemos adaptarlo y podemos ver la forma de poder verlo. No sé si tienen alguna otra consulta, pregunta. A ver. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo quería consultarle cuando tú hablas, por ejemplo, de la cubicación de un camioncito, que altura por ancho, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas ese vacío? Porque tú realmente no vas a medir por madera cerrada, sino que haces un promedio. ¿Cómo calculas ese vacío? Porque da la sensación que tú manifestas que no hay vacíos. Muy buena pregunta, señor Maximiliano. O sea, debemos poder tener tanto madera cerrada como madera rolliza. Si nosotros tenemos madera cerrada que tenga la misma longitud, en este caso la misma longitud, tenemos ya un ancho promedio ya definido, una altura promedio definido y una vez multiplicamos por ese 0.85 que podría, eso ya compensa el tema de ese vacío. En el tema de la madera cerrada, sí tenemos que ver la clase diametral, pero esto ya es un poco más, tendríamos que tener una madera más homogénea, o sea, que tenga intervalos de 10 a 20, como vemos acá en este momento. A ver, un segundo. A ver, acá estábamos. Acá, por ejemplo, tenemos que tener madera madera cerrada, rolliza, perdón, que tenga esta homogeneidad, no que sea tan heterogénea, o sea, de 0 a 20, de 25 a 30, 35 a 40 y 41 a 50. O sea, que no sea tan heterogénea, o sea, que se mantenga esto. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos ubicar esto, no vamos a poder ubicar netamente, sino que debemos buscar la forma. En este caso, para poder compensar este tipo, es la forma de poder ubicar, de poder valorizar la madera de cuánto hay, nosotros se utiliza a través del tema del peso, de la tonelada, cuántas toneladas exactamente. ¿Hay la mano levantada? Sí, adelante, señor Joel Luisa. Hola, buenas tardes, Buenas tardes. colega. Adelante. Sí, dígame. Yo soy de Pucallpa, la ciudad de Ucayali. He trabajado con madera cerrada. Ya le he hecho una consulta en el chat, pero creo que no me entendió. A lo que me refería es cuántos de excedentes se dan en el caso de maderas cerradas al momento de producirlas o cubicarlas, en el sentido de que, por ejemplo, acá en la ciudad de Pucallpa, en el tema de lo que es de largo, se da un excedente de 2 pulgadas. O sea, se mide en pie, pero se deja un excedente de 2 pulgadas. ¿Ya? Y en el tema del espesor se deja una raya, en el tema del ancho también 1 o 2 rayas. Ahora, yo desconozco de la zona donde que usted está dando la charla, ¿no? Pero quisiera saber si esas variaciones son cambios allá diferentes o es la misma en lo que es madera cerrada. Claro, en realidad estos como que nosotros tenemos como que aplicativas exactamente, o sea, debemos aplicar al tema de la realidad. Como le comentaba, nosotros medimos la madera acá, un poco algo similar al tema del con todo y corteza, no restamos la corteza.
y eso está en función a la ya poco de experiencia, ya experiencia y costumbres adquiridas en la zona. Allá, por ejemplo, si dan, a lo que se refiere por línea, se refiere al tema de milímetros, ¿verdad? A una línea, un milímetro. Así es, correcto, correcto. Ajá, exactamente, sí, sí, sí. Eso tendría que darse, sí, en algunos casos no he visto, pero sí hemos calculado y sí nos ha salido, bueno, hicimos un par de pruebas acá en Cajamarca, bueno, 5 o 6 pruebas me parece, donde ubicamos mediante esta fórmula ancho promedio, altura promedio y por el factor de apilado que es 0.85 y luego empezamos a calcular tabla por tabla, empecemos, con ayuda de algunos estudiantes de la universidad pudimos hacerlo rápido y pudimos determinar, y sí, nos salió muy similar, hubo una variación aproximadamente de 5%, 4%, que en comparación de lo otro, pero también debemos tener que la homogeneidad también de las tablas también tiene que ser lo mismo. Por ejemplo, si nosotros debemos tener la homogeneidad también respecto a eso. Por ejemplo, no necesariamente las tablas, de repente una tabla va así, o sea, no es uniforme el tema de la casa. El ancho promedio no es uniforme, o sea, por ejemplo, varía así irregularmente. Eso debemos tener en cuenta también. O sea, debemos tener en cuenta varios parámetros y la homogeneidad de las plantaciones. Hay otra pregunta acá, ¿cuál es el limitante? No, Jaime, bueno, no hemos utilizado acá el tema de Hoover. Bueno, la más aplicativa que utilizamos acá en la zona de Cajamarca, Altoandina, es el tema de Smalian, pero no hay ningún tema, no hay ningún problema. Bueno, poder consultar respecto a esta fórmula, que sí la he escuchado, pero me parece, creo que Hoover se aplica un poco más al tema de otro tipo de madera, de otra característica, pero podemos consultar respecto a eso. Nosotros, justamente el objetivo era para poder generar el tema de la madera aquí. Bueno, esa sería la respuesta. Una sugerencia, la medida que se utiliza a nivel nacional es Smalian. Es el oficial, está aprobado a través de una resolución ministerial muchos años, entonces eso ¿no? Tenemos que utilizar. Si no vamos a utilizar diferentes métodos, medidas, entonces no va a funcionar. Yo reconozco que en el Perú se utiliza Smalian, esa es la medida oficial. Exactamente, muchísimas gracias. Sí, esa es la que se utiliza regularmente a nivel de todo Perú. Sí, bueno, bien. Ya tenemos... Sí. Hacemos llamado a una última intervención, a ver si por ahí tienen alguna interrogante, alguna consulta ya para ir cerrando. La última pregunta para culminar. Adelante, sí. Lo que un poco me llama, por ejemplo, lo que tú haces el camión. Suponte que estoy llevando madera, cedro, caoba, que son especies valiosas. Eso... Lo que pienso es que cuando encontramos un poco de madera que está, por ejemplo, la caoba sí está, la caoba sí está a partir del 2019, si no me equivoco, ya está prohibida su comercialización. Está la última subasta que se dio, ya no se da más. Solamente en el Findrillón, me parece, creo que se da el tema de la caoba. En el tema de cedro, yo sí recomendaríamos que se dé para tener datos exactos por el tema del precio y bueno, del tema de calidad, si tenemos que hacerlo tabla por tabla o por pequeños lotes, exactamente la ubicación, para tener un dato exacto, porque esa madera, si llega a 18, 19, hasta 20 soles el pie tablar respecto a eso. No, eso que quede aclarado, porque muchos pueden utilizar el volumen, porque sí, todavía comercializador. Tú sabes, has dicho bien claro, hay muchas especies de cedro. Hay cedro de altura, cedro de odorata, hay como 8 especies acá en el país. Entonces, si va, de repente alguien va a tomar como base ubicar en esa especie, porque viene de la sierra bastante cedro, de altura, cedro de Liotis, ¿no? Entonces, entonces hay que tomar en cuenta, no es factible para mí, factible medir bajo ese sistema de camión en estas especies, que está en CITES también, está en CITES ahorita esas 2 especies, básicamente. Ahora ha entrado Chihuahua, ha entrado también, entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Sí, Tahuariti y Chihuahua ahorita están en los CITES, sí, muchísimas gracias, sí. Sí, es una recomendación bastante interesante. Bueno, ahí sería parte de Joel. Lenin, muchas gracias por tu intervención, muy didáctica tu ponencia. Bien, es hora de darle el pase a nuestra coordinadora Angie Uriarte Grados, pero antes de ello, quiero indicar que les acabo de dejar en el chat de esta videollamada, hay un comentario fijado en donde les he dejado un enlace
que les va a llevar a un formulario, y este formulario les va a enviar ya a la descarga directa del PDF del manual. Así que me comentan a ver si es que por ahí tienen algún inconveniente. En este formulario también está mi número de WhatsApp, si es que no han podido descargar el PDF del manual, pueden hacerme la consulta directamente, ahí el enlace que les va a llevar a mi número. ¿Okay? Bien, damos el pase entonces a Angie Uriarte Grados. Ella es nuestra coordinadora de la UT Cajamarca Cistemadera, quien tiene unas palabras de clausura de este importante evento. Adelante, Angie, con tu intervención. Listo. Buenas tardes con todos. Bueno, antes de finalizar este evento, quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación activa en esta charla técnica. He visto que han salido muchas consultas y eso, pues, es muy enriquecedor también para nosotros. Gracias por estar en este lanzamiento oficial del Manual de Ubicación de Especies Forestales Maderables Comerciales en Zonas Altoandinas. Este logro ha sido posible gracias al valioso trabajo entre la Unidad Técnica Cajamarca del CITE Madera, el CERFOR y la Universidad Nacional de Cajamarca, pues esta colaboración refleja el compromiso compartido con el desarrollo forestal maderable y con la promoción de herramientas que permitan e impulsen la sostenibilidad y la innovación. Desde la Unidad Técnica Cajamarca nos llena de orgullo haber liderado la elaboración de este primer manual. Cada paso en su desarrollo ha sido una muestra, pues, de la dedicación de nuestro equipo técnico y del compromiso con las necesidades específicas que existen en las zonas altoandinas. Me queda, pues, invitar a todos los presentes a descargar el manual en formato PDF. Es una herramienta práctica, accesible, ya está disponible, o sea, desde este momento ya va a estar disponible. Estoy segura que esta herramienta va a ser un recurso valioso para las actividades que ustedes desarrollan. Los va a ayudar a la toma de decisiones que sean más informadas y sean más técnicas también. Y quiero agradecer nuevamente al CERFOR, de manera especial a la ingeniera Jessica Moscoso Guerrero, que es la directora general de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, también a Francisco Aquilino Tueros Yance, especialista en competitividad de flora y fauna silvestre de la Dirección de Promoción y Competitividad también del CERFOR. A la Universidad Nacional de Cajamarca, pues, que es nuestro aliado, como siempre, a la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal, y también a cada uno de los participantes que han hecho, pues, de esta jornada, de esta charla, que sea un éxito. Espero que lo aprendido el día de hoy sea el inicio de iniciativas, de oportunidades para que puedan fortalecer nuestro sector. Bueno, mis últimas palabras para esta charla, y ya no quitarles más tiempo, es que este manual es un paso hacia la profesionalización y sostenibilidad del sector forestal maderable en nuestra región y en las zonas altoandinas, y pues los invito a que sigamos trabajando de manera constructiva para un futuro más competitivo, responsable y sobre todo innovador. Muchísimas gracias. Bien, gracias Angie por tus palabras. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera venimos culminando este importante evento. Solamente mencionar que les acabo de enviar por el chat esta videollamada nuestra encuesta de satisfacción. Esta encuesta siempre nos ayuda a nosotros a mejorar y también a ver qué otros puntos importantes o otros temas también les gustaría que tratáramos aquí en este tipo de charlas técnicas y también en cursos que como servicios la Unidad Técnica Cajamarca viene brindando. También quiero hacerles la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Unidad Técnica Madera Cajamarca, donde van a poder encontrar también el flyer de promoción para que puedan descargar directamente el PDF del manual de ubicación. Muy bien, si no hubiera alguna otra consulta, alguna otra pregunta, pasamos a culminar ya con este importante evento. Nos dicen ahí, muchas gracias por participar en esta gran jornada que hoy nos ha reunido. Muy bien, entonces sin más que decir, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Que sigan teniendo una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.